En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este lunes 18 de octubre. Celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. Escuchamos el Evangelio según San Lucas en este capítulo 10, versos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos celebrando la fiesta de San Lucas Evangelista. Sabemos que él no fue apóstol, pero además de los 12 apóstoles que Jesús instituyó, como hemos escuchado, también designó a otros 72 discípulos. Seguramente entre ellos estaría este evangelista San Lucas, que como sabemos era de profesión médico. Un hombre estudioso, un hombre preparado, que tuvo la dicha, la gracia de conocer la predicación de viva voz de los apóstoles, de manera especial del apóstol San Pablo. Así que hoy celebramos pues a un testigo, si no de primer orden, pero sí de los que tuvieron la dicha, la gracia de conocer a los apóstoles que Cristo instituyó. Y entonces San Lucas pues es de gran importancia, porque lo conocemos gracias a los escritos que nos dejó, el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles. De modo que gracias a la predicación de los apóstoles, gracias a estos 72 discípulos, conocemos también de San Lucas. De las cartas de Pablo se desprende que Lucas fue médico, Colosenses 4:14. Se desprende asimismo que Pablo le quería mucho, dado que le facilitó la actividad apostólica en calidad de colaborador suyo, Filemón 24. También las llamadas secciones nosotros de los Hechos de los Apóstoles, esas en las que Lucas emplea el pronombre de la primera persona del plural, con lo que deja entrever su presencia junto a Pablo en el ejercicio de su apostolado, dicen que Lucas es uno de los responsables de la acción misionera de los primeros tiempos cristianos. Como es bien conocido, Lucas es el único de los evangelistas que sintió la necesidad de escribir, además de un evangelio, también los Hechos de los Apóstoles, en una obra unitaria que deja aparecer la concepción teológica de la historia propia de Lucas, una historia que une íntimamente a Jesús con la Iglesia y la Iglesia con Jesús. San Lucas, que no fue apóstol, que no era propiamente judío, va a escribir a los paganos, y su evangelio es muy característico, muy especial. Se le conoce como el evangelio de la misericordia, el evangelio de la oración, el evangelio
en donde tiene Cristo Jesús preferencia por los pobres, por los niños, por las mujeres. Entonces San Lucas nos va a reflejar el amor y la misericordia que Cristo Jesús tiene para la humanidad, reflejándonos así el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Así que tenemos la oportunidad de conocer el corazón de Cristo gracias a este evangelista San Lucas. Así que, hermanos, pidámosle a Dios nos ilumine y nos ayude para que tengamos el gusto de leer más este evangelio, que podamos conocerlo cada vez más. Y como él lo decía, el evangelio que lo escribe a un tal Teófilo, para que tenga un conocimiento verdadero, auténtico de Cristo Jesús. Pues ese Teófilo, ese amigo de Dios, seremos cada uno de nosotros si realmente leemos, nos dejamos instruir por este evangelio que él escribió y por el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos habla del comienzo de la predicación de toda la iglesia. Sintámonos pues afortunados y démosle gracias a Dios que nos dio a este hombre, San Lucas, para que plasmara ese amor y esa misericordia de Cristo Jesús para toda la humanidad. Y entonces Cristo Jesús, que se sigue haciendo presente, nos sigue hablando por medio del Evangelio. Así que pues pidámosle al Señor que cada uno de nosotros sintamos esa necesidad, ese gusto, esa alegría de estar leyendo y meditando esta palabra de Dios, que son palabras de vida eterna. Y que nosotros pues vayamos creciendo en ese amor a Cristo Jesús y vivamos como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Y hoy más que nunca tenemos que dar testimonio de vida cristiana. Que seamos asiduos lectores del Evangelio, de la palabra de Dios, pero una lectura en oración, una lectura que nos lleve a comprender y sobre todo a vivir esta palabra de Dios, que ciertamente no es nada fácil, no nada más aprendernos de memoria alguna que otro pasaje y ya, sino que tenemos que comprometer toda nuestra vida, siendo fieles a las enseñanzas de Cristo Jesús. Pues pidámosle al Señor nos conceda esa gracia de ser verdaderos discípulos de Cristo, donde pongamos nuestro mejor esfuerzo por vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Bendecida de hermanos.